que invitados ya van a ser parte de este programa porque a partir de este momento inauguramos la nueva columna de Política y Economía Internacional. ¡Vamos! Fuerte el aplauso. Bienvenidos. Bienvenidos, chicos. Vamos a presentar a Irene Sacco, que ya ha participado de este programa, por supuesto, del año pasado, charlando en ese momento de el FMI, ¿no? Eso mismo. ¿Cómo estás, Ire? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Facu, ¿vos? Primera vez que voy a contar algo que es infidencia, si se quiere. Es la primera vez que estamos cerca, ¿no? Porque la vez que salió en este programa salió de forma virtual y de ese momento siempre nos comunicamos por WhatsApp. Y está acompañada de Lautaro Acosta, que también viene a participar de esta columna y quizás lo tengamos varias veces. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Bien? Todo bien, muchas gracias. Ahí está, bien cerquita del micrófono. Bueno, más o menos columna de Política y Economía Internacional que vamos a tratar qué tipo de, no solamente hoy, sino de aquí en adelante, qué tipo de temas vamos a ir a lo largo de las columnas. Bueno, Facu, en principio, gracias por esta posibilidad de tener este espacio con ustedes, a Donna y a Marti también. La verdad que estamos muy complacidos de compartir con ustedes este espacio. Nuestra idea es, bueno, nosotros formamos parte de un grupo de estudios en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es un grupo de estudios sobre finanzas internacionales, justamente. Está radicado en el Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro equipo de trabajo justamente está orientado al estudio y a la investigación de las dinámicas, de las estructuras del sistema financiero internacional en los diseños del siglo XXI y muy especialmente sobre las condiciones y los condicionantes de la inserción financiera de la República Argentina en este sistema que hablábamos. Trabajamos con 4 grandes líneas o áreas de investigación, entre ellas todo lo que tiene que ver con commodities, con deuda soberana y política monetaria. También trabajamos con lo que es mercado de capitales y a la vez otra área de estudio que es de las finanzas del siglo XXI que mezcla un poco todo lo que es el análisis o los grandes debates de la gobernanza o lo que implica esta gobernanza del sistema financiero internacional en el mundo, como el G20, la nueva arquitectura financiera internacional y demás. Así que bueno, nuestra idea es poder traerles parte de estos temas, algunos temas que son más de coyuntura y otros temas que, bueno, están dentro de estas líneas que les comentábamos, que gran parte del equipo, digamos, que está conformado por estudiantes de la facultad y egresados también de la facultad y que dirige, ya que está, paso también este chivo, el doctor José Fernández Alonso, que quizás nos está escuchando, así que también en alguna oportunidad lo vamos a invitar. Qué bien. Bueno, queríamos traer un tema que es un tema conocido por los argentinos y por gran parte del mundo. Es una plataforma que hoy por hoy utilizamos mucho, que es Mercado Libre. Así que, bueno, por eso Lautaro Acosta está muy próximo a presentar su tesina de grado y es su temática de investigación, así que nos parecía que bueno, no es un tema de coyuntura, digo propiamente dicho, pero sí es un tema, por eso es una plataforma que usamos mucho, que ahora como vamos a escuchar a Lautaro, que cuenta con 2 grandes unidades de negocio, un poco todo lo que es el e-commerce y fintech, que también ahora Lauti nos va a contar con más detalle. Así que bueno, yo más que pasarle la palabra y bueno, vamos haciendo las intervenciones Ahí del va. caso. Adelante nomás. Bueno, gracias a todos, se escucha bien, sí. Sí. Te escuchamos. Bueno, Mercado Libre es un fenómeno muy interesante, porque en una coyuntura que está muy cruda actualmente me toca hablar de algo que efectivamente funcionó bien durante 2 décadas, en un proceso en que Argentina estaba dentro de un proceso de globalización. En la globalización, me dijeron, trata de ser lo más familiar posible, sin usar tanto Sí. lenguaje específico, y lo traje un poco así. En la globalización hay un antes y un después en Internet, con Internet. Bien. ¿No? Entonces, ustedes imagínense cada cosa que surge, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, como olas va llegando a diferentes regiones del mundo, ¿no? Bien, mientras tu poder adquisitivo es mayor, mientras vos tengas un persona de ABC1, que es una clase con un poder adquisitivo considerable, digamos, más rápido podés ser parte de los cambios tecnológicos, ¿no? Sí. Mientras más rápido
fluyen esos cambios tecnológicos al interior de una sociedad y se masifican, más oportunidades hay que la propia población y ciudadanía ofrezca una solución superadora incluso de lo que llega del exterior. Entonces, supongamos que estamos en los 90, ¿no? Y alguien... Gran época. Sí, y cambió mucho de 10 años hacia adelante y hacia atrás en cuestiones prácticas de la cotidianidad. Por ejemplo, alguien tenía que comprar algo en Salta. Se tenía que comprar un par de zapatillas. ¿A dónde iba a ir? Al centro de Salta, ¿no? Por supuesto, bien. Ahí existen unidades de negocios, o sea, empresas que tienen una unidad, una modalidad de vender cosas, ¿no? La primera globalización de los 90 lo que nos trae son los centros comerciales, ¿no? América Latina se empieza a llenar de centros comerciales, que son lugares que hay una gran cantidad, digamos, de, ¿cómo decirlo?, de tiendas que venden diferentes productos, pagan por estar en un lugar físico, ¿no? Y la gente va, consume en una casa de comida y además compra algo, ¿no? Perfecto. Entonces, cada centro comercial en un lugar alejado de América Latina funciona como una isla, ¿no? Nadie compite ahí con esos precios. Y ahí nosotros tenemos ejemplos de la región, no estoy hablando de Estados Unidos, sino de la región, con este modelo de negocio que puede llegar a ser los malls, los centros comerciales, incluso Falabella, la chilena. Pero a medida que avanza Internet y se da la oportunidad de hacer compras y ventas en línea, lo que se produce es que el que tiene una tienda comercial en el centro de Salta compite con un proveedor de Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿No? Entonces, Internet lo que termina haciendo es como va nicho por nicho, ¿no?, brindando nuevas condiciones de competencia. Entonces, esto primero comienza, fíjense de dónde comienza, no arranca en la cuestión comercial exclusivamente. Comienza de una manera muy argentina, con las subastas electrónicas. Mercado Libre era un lugar de subastas, en donde la gente tenía una guitarra y hacía una seña, digamos, le permitía hacer un posteo y ahí, digamos, pujaba la oferta y la demanda por dar un precio. Luego, luego toma ideas de un modelo de negocio que también viene de Estados Unidos, que es eBay, por ejemplo, ¿no? Luego hace una alianza comercial efectivamente y tiene un know-how que es cómo hacer las cosas, una modalidad de negocios que trae desde esos mercados consumidores y que en Argentina en esa época había un poder adquisitivo, clase media, que efectivamente accedía y tenía una cierta práctica histórica, cuando ya a medida que vamos avanzando a través de los años. Entonces, estos sectores, generalmente tecnológicos, tienen una manera de crecer de manera exponencial en los mercados que tocan. Tratan de hacerse monopólicos, tratan de comprar la competencia, ¿no? Tratan de conseguirse todos los proveedores posibles, ¿no? En un momento en Mercado Libre en América Latina había 42 plataformas de e-commerce en total, que competían fuertemente. Pasaron apenas 2 años, estamos hablando de 1999 hacia 2004, que es la ley del software, ya existían solamente 2. Al próximo año, Mercado Libre compra OLX y se transforma en la única. Anteriormente, ya había comprado de remate.com, sus unidades de negocios, luego posteriormente compra también a la Maula, ¿no? Entonces, nosotros podemos saber cómo va prosiguiendo un camino, digamos, que va concentrando un montón de unidades de negocio nuevas, donde no compite ninguno de esos nichos, ¿no? Va creciendo de manera vertical. Entonces, frente a este contexto, uno pensaría, bueno, queda acá, todas estas ventajas, toda esta competitividad, ¿es suficiente para que Mercado Libre sea lo que hoy en día es? No, fue más allá. Existió por parte del gobierno argentino una política estratégica basada en fomentar esta clase de tecnologías e industrias. Y ahí es donde surge la ley del software, en el 2004, en el cual el 20% de todas las ayudas de la ley de software y luego de la ley de economía de conocimiento correspondía para Mercado Libre.
un pequeño porcentaje luego para Globan y se va repartiendo, pero la gran mayoría fue hacia Mercado Libre, que es dudoso decir que hace software, ¿no? Por eso también luego está la Ley de Economía de Conocimiento que efectivamente la agrega en su totalidad. Entonces, nosotros lo que podemos ver acá es cómo una empresa que ya era muy competitiva con un modelo de negocio, porque de ahí en adelante, ustedes fíjense, antes las ciudades competían para ver quién tenía más centros comerciales. Pero de un momento eso se terminó. Y encima van sucediendo diferentes circunstancias que van estimulando y atrayendo más a los consumidores hacia esa modalidad de negocios. Por ejemplo, para no salir tanto de la coyuntura, ¿quién se ve más beneficiado de una cuarentena de seguridad? ¿Mercado Libre o las tiendas del centro? Claro, porque efectivamente es mucho más seguro para vender por internet, un sitio de entregas, y no, por ejemplo, estar en una tienda comercial, no vamos a decir en el shopping, digamos, que encima dijeron por parte del narco que quizá iban a matar a un comercial ahora. Entonces, vamos viendo cómo este modelo de negocio va superando lo que en mi tesis yo indico que es competencia tradicional. Esto a nivel comercial, ¿no? Pero Mercado Libre tuvo mucho éxito muy rápidamente por América Latina al expandirse, porque no tuvo una competencia de este calibre en Brasil particularmente. Y también es verdad que no tuvo las ayudas de una ley con beneficios fiscales, ¿no?, que le permita crecer tan rápidamente. Entonces, Mercado Libre efectivamente se convierte luego en un ecosistema empresarial, porque las empresas compran y venden sus productos por Mercado Libre, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, esto estimula mucho más, porque todos los lugares estaban cerrados e incluso los lugares físicos pasan a tener una presencia virtual, sea en Mercado Libre o en otro marketplace, sea Facebook Marketplace u otro. Entonces, ya con un mercado capturado, con una renta capturada, Mercado Libre pretende expandirse a otros sectores. Y acá es donde llegamos a las finanzas. Porque un modelo, si replicamos paralelamente el modelo de negocio comercial de la globalización de los 90, que es centros comerciales, y lo pasamos a finanzas, nos vamos a entender que los bancos comerciales son su equivalente a competencia tradicional. Bancos comerciales con unidades de negocio de una economía que acá no existía, que tiene que ver con dar préstamos, ¿no? Y que los bancos comerciales vivan justamente de préstamos comerciales, de lo que es el arbitraje de finanzas. Y en cambio acá no estaba sucediendo esa realidad, sino que efectivamente los bancos vivían de un déficit público muy alto y recibían captaciones por parte de los ahorristas y se lo replicaban al Estado. Bueno, Mercado Libre dijo, yo también puedo hacer eso. Con una alta inflación, uno de los mayores avances que tuvo Mercado Libre y luego no lo pudo replicar la competencia tradicional en finanzas, termina siendo las cuentas remuneradas. Cuando uno pone el dinero en su caja de ahorro y tiene una remuneración diaria, ¿no?, son cosas que no pudo replicar la competencia tradicional. Ese modelo es el que actualmente se está expandiendo en América Latina, lo que está demostrando que no solamente puede convivir en un esquema de alta inflación, sino que también puede pervivir en otras condiciones muy parecidas en otros países de América Latina que no tienen alta inflación, pero que sí tienen bancos comerciales que siguen trabajando con una modalidad de negocios de los 90 anterior y que solamente era para el estrato de clase social ABC1. En cambio acá, efectivamente cualquier persona puede ser ahorrista, ¿no?, poniendo dinero en una cuenta remunerada, en un fondo común de inversiones, y desde 2018 hacia atrás en realidad eso no se podía. Justamente nosotros en el GEFI fuimos viendo todo ese proceso y cómo poco a poco, que el mismo Mercado Libre lo dice, ellos quieren democratizar las finanzas ahora. Y en parte con la cuestión de agregar una gran base de gente que pueda llegar a tener instrumentos que antes no se tenía, ayuda, porque si tenemos una alta inflación, las personas no pueden sacar cuenta en bancos tradicionales, todo ese efectivo, digamos, se diluye automáticamente con la inflación. Por lo menos con Mercado Pago,
las personas podían competirlo un poco, digamos, en Brasil y no perder automáticamente. Este modelo entonces efectivamente se fue expandiendo. Actualmente son 120 millones de usuarios que tiene Mercado Libre en América Latina. Se hizo tan importante que acá viene la cuestión estratégica para el Estado argentino. Tiene la información de 120 millones de consumidores en América Latina. Tiene motores que hablan de la preferencia de consumo de las personas de América Latina. Imagínense lo importante que es para nosotros y para un Estado especializado, si en algún momento lo llegamos a conseguir, la información que da hacia, en su totalidad, no con consumidores solamente, sino con las empresas, los requerimientos, dónde viven, cómo se manejan. Entonces, ustedes me pueden parar a preguntar cualquier cosa. Sí, ya te vamos a preguntar, pero quiero que no te quiero cortar porque está buenísimo. Sí. O sea, metele hasta que sientas que tenés que cortar. Entonces, imagínense, claro, el Estado argentino en el 2017 Sí. daba subsidios en realidad subvenciones fiscales por 37 millones de dólares a Mercado Libre. Crece, la empresa expande. Hoy son el equivalente a 100 millones de dólares al tipo de cambio oficial, dicho por la propia AFIP. ¿No? Entonces, también pensar eso. Nosotros financiamos una compañía, se constituye, como dirían en Brasil, uno de los campeones nacionales, pues un campeón nacional que luego se hace regional y pisa fuerte a nivel internacional, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios quizá que la ciudadanía puede llegar a tener? Bueno, los beneficios a veces son muy ambiguos. Puede ser, por ejemplo, en la cuestión de la pandemia, efectivamente ayudó a que muchos comerciantes pudieran continuar vendiendo, Sí. ¿no? Pero también es preguntarnos, en el momento en que la empresa no genere dinero, ¿no?, ¿cómo va a defender esos kioscos económicos que tiene y que cada vez se replican más y que ni siquiera Galperín sabe la cantidad de influencia que tiene en los sectores económicos a futuro, ¿no? Entonces, en Alemania, cuando sucede este tipo de legislaciones que promocionan la actividad económica, el Estado se queda al menos el 10% en el futuro. En cambio, nosotros acá tenemos una empresa que no cotiza en nuestra bolsa de Buenos Aires. O sea, cotiza en el Nasdaq. O sea, ni siquiera cotiza acá. Entonces, pensar a futuro también, tenemos un caso de éxito empresarial, ¿no? Pero hay que ver hasta qué punto es un gran negocio para el Estado también, que le podría haber sacado mucho más. Con solamente el modelo alemán tener el 10% de mercado libre, pagas la deuda del FMI casi. Entonces, si cotizara en Argentina, tendría mucho más beneficios. Imagínense la cantidad de dinero que tiene Mercado Libre para tirar al mercado financiero, bajar la tasa de interés, automáticamente todos salimos a pedir préstamos para comprar casas, autos, lo que sea. Y toda esa liquidez se va hacia otro lado, ¿no? Entonces eso es planear cuáles son las ventajas, pero luego no saber cómo recapturar los beneficios también. Nosotros somos un país periférico de un capitalismo clase mediero desde siempre, pero con una tradición histórica y con una formación por parte de la sociedad muy importante, que siempre te lleva a tener casos de éxitos que luego emigran y se van hacia otros lugares. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hacer que crezcan varios, pero que exista un circuito económico acá? ¿No? Porque Mercado Libre es la demostración que con una política pública, buenas capacidades empresariales, realmente podés competir con el mundo. Pero la pregunta es, bueno, ¿de qué manera podemos recapturar esa renta y brindársela a la sociedad de una manera mucho más directa, ¿no? Quizás a futuro mantengamos, digamos, diferentes sectores, pero ya con una idea, digamos, más precisa, digamos, para evitar estos errores quizás del pasado. Yo soy un entusiasta de todo esto, a mí me fascina toda esta cuestión, además porque creo que la batalla es económica, en materia de conocimiento y cultural. Pero quiero preguntarte una cuestión que tiene que ver con, primero para repasar una cosa así me queda claro principalmente a mí y después también a la audiencia, esto de cómo el Estado, en este caso argentino, puede participar en acciones en esta empresa, ¿no? En Mercado Libre. Porque nombraste en un momento un ejemplo de, no sé, de Alemania, ahí va.
para repasar esa cuestión porque me parece sumamente interesante. Claro. Y la otra pregunta que te sumo, que por ahí tiene que ver con lo mismo, es, bueno, se ha generado toda una cuestión alrededor de el dueño de Mercado Libre, que es conocido, es Marco Galperín, lo conocemos todo, que es esto de las exenciones o subsidios, que muchos lo marcaban como subsidios. Ah, mirá, el Estado ayuda a Mercado Libre, a la empresa de Galperín, y él salió a decir, no, son exenciones, no son subsidios. Ahora, en ese sentido, entonces, los gobiernos vienen, de cualquier color político, vienen ayudando, entre comillas, a Mercado Libre. No te hago esas dos preguntas que me parecen interesantes para... Arranco con la para última. sumar. Es una política de Estado. O sea, no tiene que ver con el tinte del color político y es muy difícil entender esto ahora, cuando está todo tan partidizado. Pero lo que pasa es que justamente nosotros estudiamos estas cosas para ver qué cosas se mantienen y lo que hace diferente al Estado del gobierno. Claro. Entonces, nosotros, independientemente del color político, vemos si la política se mantiene, entonces decimos, ah, bien, esto tiene que ver con el Estado, no tiene que ver con un gobierno. Entonces, la política nuclear, que es otra política de Estado, también tiene que ver con el Estado propiamente dicho y no con un gobierno en particular. Bueno, con la cuestión de la tecnología, en Argentina siempre ese debate, digamos, fue saldado hace mucho tiempo. Nosotros vamos a fomentar nuestras capacidades tecnológicas independientemente de el gobierno que tenga. Pero estoy hablando empresarialmente hablando. Sí, ¿No? sí. Uno tiene Brasil, es otro modelo. Brasil lo primero que hace es hacer un marco jurídico para proteger las patentes, por ejemplo. O sea, ¿para qué? Para que vayan a invertir. Efectivamente, Brasil es un país que le llueven inversiones, ¿no? Pero también tiene un marco jurídico de competencia que no está estimulando este sector en específico. Sí está estimulando otros sectores, por ejemplo la política de campeones nacional, que tiene que ver con la agroindustria, el agrobusiness brasilero. Puede ser Petrobras, puede ser Vale, la gran minera, ¿no? Que tienen que ver mucho con la cuestión primaria, pero también tiene una relación industrial, pero amplia, ¿no? Argentina no. Parece que Argentina ha entendido desde hace mucho tiempo que estas tecnologías especializadas que no dependen de grandes mercados, sino que luego se expanden, ¿no? Que es necesario apoyar, incentivar, digamos, con políticas de promoción activa. Pero bueno, ahí está la primera pregunta que me hacías. ¿De qué manera? Y bueno, todas las excepciones fiscales que vos hagas van a tener un crédito fiscal que a futuro se pueda comprar, si no te dan el dinero, digamos, cuando sea exitosa la empresa, que te dé acciones de la empresa, que es como funciona el modelo alemán. Entonces, efectivamente, uno agarra, empieza a analizar y decir, bueno, desde que surgió la ley del software, la ley de conocimiento, capaz que a Mercado Libre le habremos dado 300 millones de dólares. Bueno, mínimo tener un porcentaje importante de la empresa, el equivalente a sus acciones en algún momento, ¿no? O en cada año fiscal que se establezca un nivel, digamos, del valor de las acciones para así, efectivamente, que el Estado sea propietario, ¿no? De la misma manera, eso a nosotros nos sirve, que tener algún poder de negociación en el momento que las cosas salgan mal, porque las empresas no tienen dinero por siempre, pero el tema es, mientras hacen dinero, se manejan de manera muy privada, pero cuando pierden dinero, quieren socializar pérdidas. Claro. ¿No? Entonces, fundamentalmente esto, hacer un esquema en un circuito en el cual si perdemos, perdemos todo, y si ganamos, ganamos todos. Claro. Hay una pregunta que me surge ahí. Insisto, compañeras, si ustedes quieren preguntar, Ire también puede preguntar, Dale, por sí, supuesto. Pero bueno, estoy muy entusiasmado y quiero preguntar un montón de cosas. ¿Cómo en materia fiscal y financiera, si Argentina participaría, usando este mismo ejemplo, ¿no? Que es Argentina y Mercado Libre, el Estado argentino y Mercado Libre. Si Argentina, el Estado argentino, el Estado nacional, participaría de, supongamos para dar un ejemplo práctico, el 10% de las acciones, ¿no? Que no es mucho, para algunos puede ser nada, pero en materia fiscal y financiera del Estado nacional, ¿cómo cambiaría la estabilidad fiscal y financiera del Estado al participar de una empresa como esta que ya tiene como un marco de crecimiento más internacional, ¿no? No sé si se entiende por ahí Sí, te da muchos beneficios. O sea, vos lo podés usar de una manera, o sea, muy eclética. Por ejemplo, ya desde el hecho que vos tengas ese porcentaje, vos tenés una garantía para pedir préstamo por esa cantidad de dinero. Por ejemplo. Por otro lado, nosotros tenemos un fondo
de sostenibilidad del ANSES, Sí. tenemos un fondo de sostenibilidad, sí, que tiene porcentaje de empresas de Argentina. Bueno, automáticamente el ANSES pasaría a tener 30% más de fondos y automáticamente podría dar mayores políticas sociales, por supuesto, Claro. aumentar jubilaciones, etcétera, etcétera. Entonces, se puede usar de muchas maneras, pero fundamentalmente esto, uno tiene que tener la participación en la empresa. ¿Por qué? Porque del momento que el Estado tiene participación en la empresa, también le imprime una política mucho más importante al futuro, digamos, con las cosas que suceden. Porque esto trasciende, esto no queda en la cuestión del dinero. Si no es Mercado Libre y si es Alibaba, que tiene todos los datos de los latinos, Claro. los latinoamericanos, va a ser un desastre con la competitividad que tienen las empresas chinas, por ejemplo. Pero no lo tiene Alibaba. O sea, incluso en el hecho, a veces, pues decir, bueno, en última instancia que ganó el Estado argentino, bueno, al menos no es un Estado extranjero que maneja una empresa que tiene toda esta información. Claro. O sea, es política ofensiva y política defensiva. En la política defensiva vos ya sabés, pero en la política ofensiva todavía nosotros no desplegamos nuestras mayores capacidades. Pero defensivamente sí, por supuesto. No sé si alguno quiere... Sí, en realidad también hay sumar Bien. un dato de color, ¿no? Digamos, Galperin cuando inicia con su idea de lanzar, digamos, esta unidad de negocios que después se fue cada vez más ampliando, estamos hablando de finales del siglo XX. Él en ese momento estaba estudiando en Estados Unidos, es un argentino que trae a colación esta idea, que va desarrollando con el apoyo del Estado argentino, como bien comentaba Lauti, todo lo que es este ecosistema, que empieza a crecer, que empieza a capitalizarse a través de los años, pero que además hoy por hoy la empresa no está radicada en Argentina, ¿no? O sea, su sede está en Montevideo. Entonces, esto, ¿no? De nuevo lo que volvía Lauti a decir, ¿no? Es decir, cómo también todo este proceso que nació en argentino, que tuvo el apoyo del Estado argentino, se fue del país. Entonces, creo que es como un dato de color. Y hoy en día la unidad de negocios más importante, más rentable que tiene hasta hace muy poco tiempo todo el ecosistema de Mercado Libre Inc. es Mercado Pago Argentina. Claro. Sí, sí. Pero imagínense que no es solamente los subsidios del Estado, es entender una política del Estado y actuar en consecuencia, porque cuando la LELIQ estaba en 144%, Mercado Libre remuneraba sus cuentas en 80%. O sea que estamos hablando que más o menos de toda la plata que había en Mercado Pago, al cabo de un año Mercado Libre le iba a sacar un 60-70% en diferenciales de tasa, aprovechando una manera, digamos, de administrar el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? En un momento en donde la economía poco a poco se deteriora, el Estado cada vez tiene menos poder, bueno, Mercado Libre y otras empresas que ya tenían poder antes, ese poder relativo se aumenta, es mucho mayor todavía, y le permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Que no es que esté mal o esté bien, pero la pregunta es, como dijimos, ¿en qué medida nos beneficiamos nosotros, los argentinos? Porque no es simplemente porque sea de acá, no, es porque la ciudadanía fue pagando impuestos que luego fueron exenciones fiscales para Mercado Libre. Además, también es verdad que este contexto tan complicado, volátil en Argentina, sí, le ahuyentó mucha competencia a Mercado Libre. Pero también es verdad que las empresas lo pensaban dos veces antes de venir a instalarse en Argentina a competir con semejante monstruo. Claro. Que tenía el beneplácito del Estado. Claro. Entonces, por eso también captura mercados, captura nichos de mercado, ¿no? Nos resuelve la vida, por supuesto, sí, en un montón de ocasiones es mucho mejor que exista Mercado Libre a que no exista. Seguro. Las externalidades positivas son mucho mayores. Ahora bien, si eso puede ser reconducido y beneficiar de alguna manera al Estado Nacional, y eso que a nosotros haga alguna política de promoción industrial para mejorar otro circuito económico, y capaz que tendríamos que pensar menos en seguridad, porque fundamentalmente que haya prosperidad económica. Bien. Me gusta haciendo Digamos los temas, ¿no? Lo que hablábamos antes, Claro. Santiago. Me gustó esa combinación. Bien ahí, bien ahí. Voy a hacer las últimas dos preguntas. No sé si alguna de las chicas quiere... están No, fascinadas igual que adelante, sí. yo. ¿No? Yo, Eh, yo lo entiendo, dice.
Yo algo entiendo, sí. Sí, Bien, sí, sí. bien No, ahí. pero estoy como Está aprendiendo. Es la muy- primera sí, vez que está me muy vinculo bien con explicado. este tema. Está muy interesante, la No, y verdad. aparte Es es bueno una para la audiencia. plataforma que, bueno, que todos Y que usamos. yo no me daba ni Claro. idea. No, yo A ni diario. idea tampoco de todo esto. Y ver la cantidad de esto que decíamos, ¿no? De hecho, creo que hay unidades de negocio que tiene Mercado Libre que ni usamos. O sea, O sea, ustedes tienen la dentro de- solución para pagar la deuda del FMI, ¿entendés? Claro, usted sí puede salvar la Que Argentina. alguien le avise a alguien, por favor. Que alguien le avise, ¿no? No, mi pregunta es, le voy a hacer una pregunta medio fantinesca de Alejandro Fantino, que diría, si está Doña Rosa en su casa, está viendo esta columna de política y economía internacional, acá en Generación Rota, cuando son las 5:26 de la tarde, ya nos quedan los últimos minutos de este programa, y está escuchando toda esta, que va a ser una tesis que vas a presentar dentro de poco, esperamos, por supuesto, darle suerte a Lautaro, pero digo, si la empresa está radicada, si Marcos Galperini, la empresa, está radicada en Uruguay, ¿por qué el Estado argentino tiene exenciones? El Estado argentino tiene exenciones para la empresa. Si la empresa está radicada en Uruguay, Marcos Galperini está radicado en Uruguay, Claro. ¿por qué la empresa tiene exenciones con el Estado argentino? ¿No? Es una pregunta que cualquiera, yo me la estoy haciendo en este momento y siempre me la hice, ¿no? Bien, porque tiene su sede societaria ya, pero los trabajadores, o sea, estos grandes galpones en donde están todos los productos, digamos, todo ese circuito económico está acá y paga impuesto acá, Claro. ¿no? Entonces, el Estado argentino, digamos, en su buena fe, estimuló la contratación, porque justamente la ley del software es que le da 40% de exenciones fiscales en aportes patronales y 60% en ganancias empresariales. Entonces, efectivamente, Mercado Libre a la hora de pensar dónde contratar un empleado más, seguramente lo va a hacer en Argentina, Claro. eso seguro, o sea, pero pensándolo de una manera quizá que no sé si se lo puedo responder a la tía, digamos, porque uno se tiene que poner a pensar en un momento si llega al Perín, entonces cuando uno entiende que todos los meses tenés que pagar salarios, ¿no? Y si vos vas a pagar salarios donde tenés mayores exenciones fiscales, por ejemplo en Estados Unidos pasan de un estado a otro, digamos, simplemente para evitarse impuestos. En este caso Argentina es un país muy grande también, geográficamente hablando. Quizás una parte que debería agregar al imperio comercial y financiero tiene que ver con la logística. Claro. Porque una de las cosas más importantes, o sea, que más efecto hizo en la competitividad de nicho por nicho comercial en Argentina, fue el hecho de los envíos gratuitos. Entonces ahí sí, efectivamente podía competir el de Buenos Aires con el de Salta. En realidad el de Salta debería bajar grandemente sus márgenes de ganancias, ¿no? Pero porque tenía un envío gratuito. Entonces, ¿qué quiero decir? Más allá de una plataforma virtual, hay una estructura real que tiene que ver con la logística, con el transporte, y por eso también hubo una pequeña discusión con la CGT, ¿no? Y con Brasil pasa exactamente lo mismo. Allá, imagínense que Mercado Libre avanzó en cosas en Brasil que no podía avanzar en Argentina. Por ejemplo, el tema de aerolíneas argentinas no tiene un monopolio tan estricto en Brasil y por lo tanto permitía hacer entregas de 24 horas, o sea, en un día, desde la Amazonia a Sao Paulo, ¿no? Algo impensado para los brasileros, ¿no? Pero eso Total. lleva a una gran inversión en logística, en aeronáutica, ¿no? En muchísimas cosas. Ahí en Brasil no tienen exenciones fiscales, ¿no? Y sin embargo, digamos, sigue creciendo, sigue siendo competitivo, ¿no? Incluso derrumbó una de las grandes competidoras, se llama Loyas Americanas, que si buscan en internet van a encontrar un desaguisado increíble que pasó en el país vecino. Entonces, bueno, ¿por qué sigue subvencionando Argentina, el Estado argentino a Mercado Libre? Y ya que lo está haciendo de costumbre. Ya, quizás dentro de lo que tenga que ver con el discurso del gobierno, ya no estamos para subvencionar empresas súper exitosas. No hay plata. Y bueno, vamos a ver cómo surge esa pelea para quitar esas subvenciones, Claro. digamos. Porque es como digo, cuando va todo bien, está todo perfecto. Ahora, ya en el momento ya creciste bastante, te tengo que quitar las subvenciones, bueno, van a empezar los reproches.
Claro. sin Claro. dudas. Entonces a veces, como muchos gobiernos vinieron, quisieron no tocar un problema y seguir dando presupuesto a ese sector. Es una batalla que dentro de poco quizás se da. Bien, bien. ¿Por qué vendría a ser una batalla quitarle la subvención? Y es una batalla de la misma manera cerrar un montón de unidades del Estado, digamos, que no quieren que le quites ese dinero, digamos. O sea, también es verdad que hay una ley, Ujú. Claro. hay una batalla Ahí legislativa va. también ahí. No, y Eh, aparte también hay fuentes de trabajo que operan alrededor de de toda la plataforma que tiene también Mercado Libre, entonces también es como ese toma y daca, ¿no? Que siempre pasa de, bueno, ok, me sacás esto, pero entonces tengo que cerrar todo un sistema que está operativizado alrededor también de eso en Argentina. Claro, y a pesar de esa batalla, ¿se puede lograr que se puedan quitar estas subvenciones? De sí, que por supuesto. se da. O sea, mira, el Estado puede recortar muchísimas Sí, cosas, lo que digamos. O quiera. sea, esto es, no digo es una decisión política, porque todo es una decisión política. Sí. Pero sí es verdad que hay que ponerse a hablar con la empresa en términos muy avanzados económicos y financieros, que lo más complicado de Argentina es tener el capital humano lo suficientemente alto como para presentarte en estas mesas de negocios. Estamos hablando con gente muy grosa, Claro. ¿entendés? Tanto que existe en el Estado argentino, que está en todos lados, digamos, o sea, pero es ponerte a la altura, ¿no? Es de pronto salir a jugar la Premier League con un equipo económico. Bueno, vamos a ver cómo salís, ¿no? Y ellos siempre encuentran espericueto, digamos, para zafar, por así decirlo, y trabar cosas, ¿no? Ujú. Así que bueno, además, de nuevo, fue una política de Estado Claro. que pasó diferentes colores políticos, no es que fue una cuestión de un gobierno que el próximo gobierno lo puede quitar. Claro, y siempre se mantuvo igual. Claro, Ujú. exactamente lo mismo puede ser. Si el día de mañana quieren cerrar, no sé, la financiación al INVAP, bueno, va a ser muy complicado, ¿no? Claro. También Claro. va a ser muy complicado. Claro. A lo del INVAP lo vamos a dejar para la columna de Ciencia, Tecnología y el Espacio con nuestro amigo Juan Gerini. Pero voy a hacer una pregunta que no necesariamente la tenemos que responder hoy, la podemos dejar si quieren para la próxima, si es que queda algo de lo que trajiste, Lautaro. Que es que si es tan bueno el negocio, ¿no? De Mercado Libre y el Estado encima está aportando con una subvención, con por ahí una reducción de impuestos y demás, digo, es amplia la pregunta. ¿Por qué el Estado Nacional no puede salir a competir con una misma aplicación o misma plataforma de carácter nacional, de carácter público y que genere lo mismo que Mercado Libre? Ya lo intentó. ¿No? Y que pueda tener ese crecimiento también a nivel internacional. Es media falopa la pregunta incluso, ¿no? Sí, sí, Sí. Pero No, en el 2020 lo intentó. Sacó un marketplace argentino para vender cosas nacionales y se cerró hace pocos días. O sea, lo que hay que entender también, hay muchas cosas que tienen que ver con cómo se fue estructurando. Nosotros en la disciplina hablamos de patear la escalera, ¿no? Vos llegás a cierto nivel y los escalones que usaste los pateás para que los otros no se puedan subir. Entonces, Claro. por eso yo hablaba de la dinámica y la modalidad de negocio que tienen las empresas tecnológicas, porque procuran los monopolios, procuran expandirse, ¿no? Por diferentes mercados, qué sé yo, pero también vertical y horizontal, y tratan de cooptar todas las rentas posibles. Claro. Es un modelo de negocios que tiene que ver con las empresas tecnológicas y que ni siquiera es una cultura de negocios que es argentina, es una cultura de negocios norteamericana, que justamente Galperín va, estudia en Stanford, tiene una ronda de negocios, copia cosas muy similares de eBay, ¿no? Lo replica en América Latina y funciona, y luego desde ahí avanza, Claro. ¿no? Pero incluso eso, por eso es importante también la cuestión de entender que está sobre un proceso de globalización profundo, claro. ¿no? En el cual nosotros estamos inmersos, y lo que nosotros mejor podemos hacer es entender rápidamente la tecnología y las olas de revolución tecnológica que vienen. Ahora, no sé, estaban hablando mucho de los lentes 3D Vision. En un momento van a ser muy, muy importantes. ¿Para qué? Para nosotros, y capaz que no, pero capaz que para el Toto Caputo sí. Para manejar un montón de cosas del banco de la economía argentina. O sea, si se entiende ahí. Y vos, si tenés una práctica
sobre esa tecnología, tenés un avance cualitativamente superior a el ministro de Economía de Angola, por ejemplo, sin ser despectivo Sí, con no. el ministro de Angola, ¿no? Pero no tiene la complejidad económica de un montón de cosas de acá, y si no accedes a esa tecnología, te dificulta mucho. Y Argentina me parece que últimamente ha entendido los problemas que tiene la marginalización de ciertas cosas, ciertos sectores, especialmente financieros, porque también es real. Si nosotros tuviéramos un acceso irrestricto a la economía financiera internacional, capaz que Mercado Libre no existiría, por ejemplo. Existirían otras cosas, quizás más competitivas, quizás nacionales, no estoy diciendo extranjeras, Claro, pero serían otras condiciones, ¿no? claro. Claro, y había variedades de Sí, Claro, competitividad. habría Sí, sí. competencia más entre distintas plataformas. Capaz que no tenés un mercado libre, tenés 6 empresas que Ah, cada claro. una tiene un sector y capaz que es mejor, no sé, dependerá. Hoy en día, por ejemplo, mucho se habla de que en Europa no tienen Big Tech. O sea, en Europa no tienen una empresa tecnológica como Mercado Libre. Esto es bueno, esto es malo, esto se tiene que analizar. O sea, tenemos Estados Unidos, tiene Facebook, Apple, Microsoft, o sea, tienen muchísimas, pero Europa solo tiene a Spotify, que es sueca, y Mercado Libre 10 veces más grande. Entonces, bueno, ¿cómo no hay una fórmula mágica, ¿no? Que todos tienen que ser de la misma manera, pero fundamentalmente entender cuáles son tus condiciones locales, ¿no? Y que las soluciones sean locales, más que nada. Ahí va. Me encantó ese cierre. Soluciones. Chicos, la verdad, profe, ¿está aprobado Pero sí, por supuesto. Aprobadísimo, ¿eh? Aprobadísimo. Chicos, la verdad, un placer haber dado inicio a esta columna de política y economía internacional con ustedes. Un gran tema, apasionante, de principio a fin. Así que bueno, primero, Lautaro, espectacular. Ojalá que Muchas te gracias. demos suerte, no sé, buena energía, buena vibra, no sé, No, para... y aparte un comentario, la próxima Lauti se va a Australia, así que la próxima probablemente wow. los podamos tener por streaming, y Ahí ojalá va. con otros temas que maneja muy bien, así que bueno. Seguro, Qué bien. seguro que va a ser así. Felicidades. Así que bueno, chicos, gracias nuevamente, ¿eh? Gracias muchas a gracias ustedes. por Nos venir. vemos pronto. Gente, nosotros nos vamos a ir a la pausa, ya nos quedan los últimos minutos de este programa de Generación Rota y nos despedimos hasta mañana, pero antes una pausa y ya cerramos este programa de